Entonces la idea sería probar lo pruebo acá porque acá va a ir un zócalo después, entonces no importa. Entonces lo que hacemos siempre es mojamos la superficie. Uy, perdón. Tengo una pregunta, ¿sirve? ¿Viste el rociador que está la manguera? Sí. No es muy fuerte, va bien. No. En realidad, cuando decimos hablar de mojar la pared, Se me desala para el fe. es... No. Es a medida que vamos trabajando es mojar, no es mojar toda y después ir y poner... Y si decís yo ya mojé la pared, no. No, porque la pared, para que se agarren los revoques, tiene que estar mojada. Así que, así, ponele. Entonces, hay muchas formas de aplicarla. Puede ser con la mano. Hay muchas, ¿no? Hay muchas formas de revocar, pero tanto con la mano o con una herramienta como el fratacho, llana. Si me puedes pasar un fratacho del amarillo. Acá. Hay una llama. Entonces lo que hago es mojamos y aplicamos una imprimación. Esta es una imprimación. Sí. Entonces, luego de la imprimación, gracias. Luego de la imprimación, aplicamos la demás. Es importante siempre que trabajamos con llana, con fratacho, que es de madera, mojar la herramienta, porque de esta forma el barro, por ejemplo, corre. Entonces no se nos pega a la herramienta. Entonces puede ser aplicado con mano o si no con fratacho, y la idea sería imprimar, darle. Ya tenemos el mordiente, que es la textura de la pared. Claro. Ahora necesitamos el agarre, que es el pegamento de la arcilla. Bien, entonces, luego lo que hacemos siempre es importante no cargar la llana más de esto, o sea, más de esta parte, si no por ahí se nos corre, se nos cae el material. Entonces luego lo que hacemos es o con la mano. ¿El espesor es de elección? El espesor son aproximadamente unos 3 milímetros. Aprox. Pero no más de eso, porque si no nos queda como muy grueso. O sea, la idea es que sea... El revoque fino se llama justamente fino por eso mismo, porque es la piel, la parte más fina de eso. Tenemos que pensar que no es demasiado. Entonces después, una vez que está aplicado, le mandamos llana para darle brillo. Podemos utilizar este tipo de llana que no es tan flexible, y si no, ahí me pasás hay unos cuadritos de metálicos y una llana amarilla. Intenté comprar. Y lo que tiene es que es muy flexible. Entonces, al trabajar en paredes que son orgánicas, que tienen formas caprichosas, que no son rectas, lo mejor es esto, pasar esto ya se está secando, y pasar esto. Que lo va alisando. Entonces este es el brunido que nosotros estamos hablando. Entonces no importa, vieron que quedan así partes. Entonces cuando va oreando lo vamos trabajando, y es esa cerámica que hablábamos antes. Fíjense que para que tengan una referencia, a mí me gusta trabajar con esta cantidad, que son un promedio de 3 milímetros, aprox. Que es lógico que en esos 3 milímetros tenemos arenas de menos de 2 milímetros para abajo, entonces puede soportar muy bien. Entonces la idea sería aplicarlo de esta manera, así, poquito. Entonces lo que ahora vamos a hacer a medida que vaya oreando es pasándole hasta que nosotros vayamos, luego de venir a comer, poder aplicar esta mezcla. Si llegase a estar cuarteada, abierta y demás, lo que vamos a hacer es aplicarle un poco más de arena. Entre comillas, o por decirle algo, de ponerle mucha agua al material para brunirlo, ¿no? En el momento de brunir. Desde mi experiencia,
lo que menos podamos mojar el material es lo mejor. ¿Por qué? Porque si no se empieza, cuando le vamos agregando agua, a sacar. Entonces se genera un doble trabajo. Entonces lo mejor para mí es a trabajar sobre pequeñas cosas y ir bajando y hacer ese trabajo bien hecho de esa parte. Entonces, una vez que nosotros ya vemos cómo nosotros tanteamos que está para estar, lo tocamos. Cuando sabemos, lo sentimos que está oreado pero que está agarrado como acá. Quien quiera tocarlo puede tocar. Después de eso, le vamos generando esto. Fíjense, es importante, muy importante, que el plástico esté lo más sano posible. Pero bueno, Si no arrastra, si no arrastra o marca esas cosas, pero es para mostrarlo. Entonces, fíjense, este material no necesita ponerle agua. Fíjense si ven ahí acá, ¿se ve texturado? Lindo el plástico del paquete de la galletita, así es finito, así, Claro, que no, cuando no se dobla, no hace las puntas. Está bueno también ponerle tipo una goma espuma a la mano para no ¿viste que es marcar como tanto, ¿no? aluminio? Como para que sea la presión de la mano no sea tan... Claro. mira, la goma espuma para mí... Pero entre el nylon y tu mano, ¿eh? Para que la sí. presión de los dedos no sea tan... Claro, no sea dispareja. Sí, pero... ¿viste que Ahí no- hay una pequeña, Mira. entonces no te deja. Acá está re duro ya. Sí, se ve. La brocha también, la esponja o la brocha, vos le das con la brocha y queda... Claro. Texturado. Sí. No, texturado no, queda más Y se lisito. Con la escucha brocha, ya, mirá. La duro. brocha, sí. ¿Eh? Se escucha duro. Es terrible. como seca, Sí, ¿no? parece Como que la chupa estuviera la pared. lijando. Claro. Fíjense, bueno, es buena apreciación esa. Parece que lo estuvieras lijando, pero no es lo mismo porque una desbasta y la otra lisa y compacta. Pero es parecido, sí, sí. Está buenísimo. Buenísimo. Entonces, imaginémonos que nosotros, si le voy a pasar una proporción que a grosso modo, si ustedes quieren un rojo, por maquinada, si le echan para estas proporciones de arena, con 1,5 kilos de este ferrite que utilizamos, de este óxido, le da un color rojo. Un rojo intenso. Un rojo intenso.